buenas noches, perdone que le estamos aquí saludando en este momento y gracias por estar en sintonía de A la Medida. Sandy, ¿cómo estás? La emoción a veces, estamos empezando el mes patrio, el 1 de septiembre, listos para este análisis. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Así es, listos para el análisis, listos para trasladarle la información destacada y obviamente hay temas a los que les tenemos que dar seguimiento como el que iniciaremos precisamente en este momento. Mira qué interesante, Sandy, porque la pregunta es si se dieron los mareros del infiernito o en todo caso, ¿qué es lo que pasó? Bueno, hay que tomar en cuenta que tras varias horas también en esta negociación y detención, los privados de libertad liberaron a los guardias del sistema penitenciario que tenían como rehenes. A primera hora del pasado lunes, los privados de libertad de la cárcel El Infiernito, ubicada en Escuintla, retuvieron a 10 guardias del sistema penitenciario. Esto como venganza por el traslado de sus compañeros a diferentes centros de privación de libertad. Tras un diálogo establecido entre autoridades y reos, se logró la liberación de 3 de ellos en horas de la noche. Las conversaciones continuaron para permitir la liberación del resto de guardias. Miembros de la unidad élite de la Policía Nacional Civil, presidios y un amplio contingente policial ingresaron al centro carcelario en horas de la madrugada de este martes para retomar el control y poner a salvo a los otros 7 guardias. Nuestro equipo periodístico dio total cobertura a este suceso y estas fueron las palabras de uno de los guardias liberados. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes ahí recluidos? 14, 15 horas. De las 10 para las 12. 12 de la noche, ya de mediodía. 14 horas. 14 horas detenidos. ¿Ustedes temían por su vida? ¿En algún momento estaban presionados? Lógico, sí. Saben muy bien que como esos son maras, ¿va? ¿No los agredieron? ¿No? Estuvieron ahí. Nada más relajados nos tenían, ¿va? Pero sí tenían que saliera del desorden esto y... Sí, y como ellos decían, ¿va? Que se llegara a un diálogo y que no entraran con fuerza, entonces ahí nada más, ¿va? Sí. Y ya no se tuvo que utilizar la fuerza para poder, lo que ellos dialogaron con sus autoridades para poder liberarlos. Claro, pues gracias a Dios se llegó a un diálogo esto, entonces gracias a Dios que nosotros salimos con vida, ¿va? Eso es lo que queremos y eso es lo que pedían ellos, ¿va? Sí. Ahora recuperarse y suerte, amigo. Pues gracias a Dios que ahorita estamos con vida por falta del trabajo, ¿va? Entonces nosotros nos tocó estar de haber ahí adentro, entonces somos los primeros, ¿va? ¿Pensó en su familia en ese momento? Bien, ¿quién no, va? Entonces uno piensa en la familia primero, va, uno. Respecto a las constantes amenazas de los reos para no ser removidos a otros centros carcelarios, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, indicó que no van a ceder a tales peticiones por parte de privados de libertad. Bueno, pues ahí tenemos el fin de esto que fue una crisis verdaderamente ayer. Hagamos entonces el análisis y para ello veamos unos datos, como usted los puede ver ya en su pantalla. A ver, Sandy, es que si te percatas, hoy martes, alrededor de las 0 horas con 9 minutos, se puso fin finalmente a la toma de rehenes dentro de la cárcel El Infiernito. La gran pregunta es si los pandilleros decidieron deponer su actitud, lo cual parece difícil, pero es la versión oficial, o más bien lograron una negociación, un diálogo con las autoridades. Esto se deduce del simple hecho de las horas que permanecieron como rehenes los 10 guardias penitenciarios, que fueron muchísimas, quienes representaban para los mareros su verdadera arma de negociación. Sobre este particular no se dio mayor información oficial de parte del sistema penitenciario para saber cuál fue la forma de resolución, más que la siguiente, es decir, dijeron que al final de cuentas se había entablado un diálogo en el cual le advirtieron a los pandilleros del barrio 18 que de todas maneras iban a entrar sí o sí, con consecuencias para ambos bandos y se decidió desistir. Pero no lo sé, habrá que analizar el tema. Por supuesto, Julio. Para ello, ¿qué te parece entonces si podemos de esta forma marcar los puntos positivos y negativos también, que de los negativos obviamente se aprenden en temas de seguridad, Julio, respecto a esta situación que se ha dado a conocer y bueno, que desde ayer estuvo marcando momentos de mucha tensión también? Claro que sí, Sandy. Bueno, negativo, primer punto, el hecho de que haya sucedido una crisis de estas en donde se toman rehenes, que son los propios guardias penitenciarios. Positivo, el hecho de que se haya resuelto.
Negativo tal vez la situación de que fue un pulso donde se marcó cierto poder, bueno, de hecho bastante poder dentro de las cárceles por parte del barrio 18. Positivo el hecho también de que al final de cuentas víctimas no existiesen. Dentro de lo negativo y positivo, eso no lo sé en dónde ubicarlo, habría que ver cuál fue en todo caso la condición, el trato, la negociación o lo que se haya hecho para que se haya depuesto esta actitud, pero al final de cuentas, fuera de esto negativo y positivo, yo creo que aquí nos queda un mensaje, y ese es un mensaje de alerta, ya no alerta temprana, sino que una mega alerta, es decir, las cárceles en nuestro país son una bomba de tiempo latente. El control en nuestro país dentro del sistema penitenciario sigue en manos de los privados de libertad. Las autoridades están haciendo algo bueno, que es tratar de separar definitivamente a los líderes de las distintas secciones del crimen organizado, en este caso de las maras, pero los esfuerzos parecen sobrepasar las capacidades institucionales del mal llamado sistema penitenciario. Efectivamente. Ayer se daba obviamente un pulso, Julio, entre las fuerzas de seguridad, en este caso el Estado, y por supuesto también este grupo de pandilleros. Sí, Sandy. Se podría visualizar que con la liberación de los guardias de seguridad, esta batalla la ha ganado precisamente las autoridades, las fuerzas de seguridad. Pero ¿cómo se puede visualizar esta situación? ¿O qué interpretación le das tú, que tienes experiencia en el tema carcelario y por supuesto de seguridad? Sí, Sandy, al final de cuentas eso pareciera ser el epílogo, al menos de esta batalla como tú lo has definido. Parece ser aparentemente una victoria de las fuerzas de seguridad, pero dentro de esa victoria hay mucho de amargo, porque tiene un gran sabor a derrota con el hecho de que se mostró a las propias autoridades del sistema penitenciario y se mostró obviamente a la población guatemalteca lo vulnerables que son al final de cuentas todos dentro de las mal llamadas cárceles del sistema penitenciario. El control definitivamente, para arreglar un problema hay que reconocer que existe ese problema, y el problema en las cárceles existe. Hay sobrepoblación, hay corrupción, hay un hacinamiento terrible, no hay las condiciones reales para poder establecer un control de parte del Estado. Se quiere poner orden, pero en el orden que se quiere poner, Sandy, es muy complicado lograr hacerlo. En 20 cárceles que están sobresaturadas con más de 26,000 privados de libertad y en las condiciones que nosotros conocemos. Efectivamente, porque vamos a ese punto. Recordemos que como parte de la negociación, si lo podemos llamar así, estos pandilleros lo que querían era que regresaran a la rueda del barrio 18 donde se encontraban, es decir, que retornaran o que cancelaran precisamente esas medidas que se habían tomado hace unos días, y a cambio pues la liberación de estos guardias penitenciarios. Es correcto, Sandy. Sin embargo, obviamente la postura del gobierno fue muy clara en que no iban a ceder a estas peticiones, y bueno, tenemos este resultado que afortunadamente entonces no estamos lamentando aquí vidas humanas, sino que se logra entonces esta liberación. Como resolución de conflictos está bien, en el sentido de que se logró precisamente lo que tú dices, es decir, que ninguno de los 10 rehenes, en este caso guardias penitenciarios, sufrieran alguna situación que atentase contra su integridad física. La pregunta que queda por resolver, y eso sí, tendrán que averiguarlo las autoridades penitenciarias, el hecho de cómo fue, dónde estuvo el fallo, qué protocolo no se cumplió, o dónde está la porosidad y la debilidad para que tuvieran acceso a capturar a 10 guardias como rehenes. Porque si ya lo hicieron una vez, lo pueden hacer en otra ocasión. Si ya lo hicieron en una cárcel catalogada de máxima seguridad, puede replicar. Imagínate en cualquier otra. Y aparte de ello, se hicieron entonces este tipo de acciones. ¿Qué más podrían hacer? O a lo mejor sería ese mensaje que querían enviar del hecho de, bueno, podemos hacer esto, y si ustedes no cumplen, vamos a seguir porque lo podemos hacer. No sé. Exactamente. Entonces, en la balanza, si tú lo ves, como resolución del conflicto estuvo bien, rescate de los rehenes, pero realmente como situación real en el tema propio de seguridad, es una batalla que más pareciera que está del lado de los delincuentes, del lado de los pandilleros, que dieron una muestra de lujo en cuanto al poder real que pueden tener dentro de las cárceles. Efectivamente, Julio. Y ahora vamos a continuar con otra información, porque también hoy se recibieron varias alertas, Julio, no solamente en una cárcel, sino en
varias. Eso es correcto, Sandy. Y veamos si quieres algunos datos, porque Claro. esto es muy importante para hablar sobre este tema. Sin embargo, el día de hoy, como bien tú decías, se vivió una tensa calma en las 20 cárceles del país, pues el proceso de ingreso de la encomienda fue lento y fue tedioso. Entre ayer y hoy hubo más de 50 alertas de seguridad por posibles amenazas a las distintas cárceles de Guatemala. Si bien es cierto, esta crisis logró resolverse, lo cual es bueno también, no significa que los problemas del sistema penitenciario hayan terminado, pues sigue siendo literalmente, Sandy, una bomba de tiempo. Si el sistema penitenciario de verdad no realiza cambios, pero cambios profundos, cambios de fondo, cambios reales, este tipo de situaciones que amenazan la seguridad seguirán ocurriendo, solo que ahora de una manera más recurrente y no sabemos hasta qué punto y hasta qué magnitud. Efectivamente, por eso también es importante que igual, siempre en cualquier momento de crisis se debe hacer una evaluación del manejo de la crisis y obviamente también de los planes para evitar otra posible crisis. Entonces, esa es la parte que ahora también sigue, aparte de estar en investigación, estar en prevención también, Sí, para muy evitar que alertas. se sigan registrando situaciones como estas o peores, Yuri. Exactamente, Sandy, de las crisis se aprende y aquí hay lecciones aprendidas que son muy importantes para que esto no se vuelva a replicar, pero hay que hacer una evaluación consciente. Lo primero que hay que hacer es reconocer, como te decía, y con esto concluyo, el tema de la problemática que existe y entonces, en este caso, ya conocer lo que falló para corregir esos errores, para corregir esa porosidad y que esto no vuelva a ocurrir. Y poco a poco, pues hacer los esfuerzos en lo político, en lo técnico, en lo jurídico, para hacer un cambio. De verdad, Sandy, un cambio del sistema penitenciario, que es el primer paso importante, real, sustantivo y tangible para que haya seguridad en Guatemala. Bueno, vamos a ir concluyendo con este tema, pero les vamos a adelantar una información que en unos momentos tenemos el desarrollo de la misma. Alias El Lobo ha sido trasladado a un centro carcelario, a otra cárcel precisamente. Tenemos imágenes en el momento exacto y precisamente estaremos ampliando esta información en unos momentos. Estamos completamente en vivo con estas imágenes. Ojo que esto que estamos viendo, Sandy, aunque ya ampliaremos la información, alias El Lobo, llamado Aldo Dupier, el que usted está viendo en pantalla, es hoy por hoy el líder máximo de lo que es el barrio 18 en Guatemala, el líder número 1 de la rueda del barrio. Esta es una información muy, pero muy importante. Al regresar tenemos los detalles y por supuesto el resto de imágenes. Por favor, no se lo pierda. Regresamos enseguida. Así es, así que señoras y señores, por favor, rápido regresamos. Usted no cambie porque nosotros somos A la Medida. Bueno, señoras y señores, entonces tal y como se lo habíamos ofrecido completamente en vivo, aquí usted lo tiene última hora, TN23 A la Medida. Quien usted está viendo allí con esa gorra, Sandy, televidentes, es Aldo Dupier, alias El Lobo, el líder máximo del barrio 18 en Guatemala, el número 1 de la organización denominada La Rueda del Barrio, que aglutina a los principales jefes de clica de nuestro país. Hay un traslado, evidentemente. Efectivamente, Julio, y es Samuel Orozco quien le está dando cobertura a esta noticia. Nos vamos a trasladar en directo para que nos pueda relatar lo que se está registrando, a qué cárcel lo están trasladando y todo lo que se maneja en este momento. Vamos con Samuel Orozco. Buenas noches, Samuel. Adelante con tu información. Dale. Bueno, en vivo y en directo estamos, pues alias El Lobo, como lo conocen, afuera, pero si usted me pudiera comentar sobre su traslado. No hay nada malo con lo que el gobierno mande. A huevos así toca. Ayer hubo situaciones afuera, sin embargo hoy se da su traslado, se No parecía tengo que conocimiento yo de eso. hoy, pues aquí lo le han hablado del tema de su seguridad. Sí me la garantizaron. Correcto, ¿algún mensaje que quieren enviar hoy? Normal, tranquilos, el barrio 18 está tranquilo. Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, estamos entrevistando a la persona que han trasladado en este momento. Ustedes han escuchado las palabras de esta persona aquí en el fuerte dispositivo de seguridad que se lleva a cabo. Por ejemplo, esta es la unidad donde él ha sido ingresado. Uno de los temas que él mencionaba es que le han garantizado el tema de la seguridad también, que eso es uno de los temas que se hablaba. Él está en una patrulla precisamente donde se encuentra el dispositivo del Grupo de Acción Rápida de la PNC, las Fuerzas Especiales, un fuerte movimiento que se da de forma inmediata hacia este punto del cuartel Matamoros. Observen ustedes aquí, previo a que ingrese, pues un
bastante un dispositivo de seguridad. Él indicaba de que pues está en toda la situación de la normalidad, hacía mención de que pues son las decisiones que se toman por parte de las autoridades de Estado. Es parte de lo que nosotros podemos mencionar a esta hora de la noche, como podemos observar en este punto. Es parte entonces aquí frente al cuartel Matamoros, un fuerte dispositivo. Haga un paneo por favor rápidamente, mi compañero José Colzajay, en estos puntos. Miren ustedes cómo están las autoridades del sistema penitenciario, fuerzas especiales, chalecos blindados, que es lo que se mira aquí mucho, y este traslado que le estamos transmitiendo a usted en vivo y en directo en este momento con mi compañero José Colzajay en estos puntos frente al cuartel Matamoros en la zona 1 capitalina. En este punto, miren, observemos allá cómo se ha obstaculizado el tránsito vehicular en este punto, en las entradas principales hacia allá, algunas camionetas que se observan allá. Estamos hablando de dispositivos, autoridades que se hacen presentes para poder llevar a cabo este traslado, el cual, del cual se había mencionado que iba a pasar, qué es lo que estaba pasando. Él estaba en el preventivo para hombres de la zona 18, alias El Lobo, quien ha identificado y se ha identificado como uno de los líderes, el mayor líder de la Mara del barrio 18 en este caso. Es parte de lo que se menciona a esta hora. Nosotros estamos en vivo y en directo, en exclusiva, con mi compañero José Colzajay. Repito, un fuerte movimiento, hermetismo, lo que aquí se vive en estos puntos, pero ahora habrá que esperar. Más adelante vamos a tener ya la versión por parte de las autoridades correspondientes del sistema penitenciario, por supuesto, de la Policía Nacional Civil de Gobernación, para determinar que nos den pues más detalles de este traslado de alias El Lobo. Este es mi reporte. Yo regreso contigo al estudio principal. Gracias, Samuel Orozco, por la información que nos compartes. El Lobo, alias El Lobo, es trasladado al cuartel militar Matamoros, Julio Talamontes. Este es un movimiento, Sandy, bastante importante. Usted lo está viendo acá A la Medida por TN23. Significa que la decisión de las autoridades, precisamente del Ministerio de Gobernación y el sistema penitenciario, es aislar, porque Matamoros, recordemos que es casi de las únicas cárceles que sí presenta bartolinas. ¿Qué es una bartolina? Celdas individuales pequeñas donde estás completamente aislado de los demás. Están trasladando precisamente a quien usted tiene ahí en pantalla, Aldo Dupier, alias El Lobo, el líder máximo del barrio 18 en Guatemala. Entonces, este es un movimiento verdaderamente trascendental, verdaderamente fuerte. Así es, Julio. Ya para manera de conclusión, ¿esta sería entonces la segunda vez que lo trasladan en el año? Sí, de hecho sí, porque apenas la semana pasada se daba el movimiento desde donde estaba inicialmente, que era Alta Seguridad de Escuintla, y ahora pues es trasladado acá, pero evidentemente a una cárcel donde va a ser, como te repito, Sandy, embartolinado, es decir, aislado del resto de privados de libertad. Esta es la noticia de última hora. Por supuesto, manténgase pendiente para conocer más detalles sobre este traslado. Continuamos con más información. Regresamos con el análisis sobre este caso que hoy en Torre de Tribunales se discutió, y es acerca del futbolista Marco Pablo Papa, quien fue ligado a proceso y enviado a la cárcel de Mariscal Zavala. Este jugador polémico hoy es de nuevo noticia, pero no precisamente por sus destrezas deportivas. En esta ocasión porque debe enfrentar un proceso penal y ahora su futuro legal es incierto. Durante la audiencia de primera declaración de Marco Pablo Papa, un juez resolvió que el futbolista quedara ligado a proceso por violencia contra la mujer en su manifestación física y fuera enviado a prisión preventiva al Mariscal Zavala. Este será el tercer proceso penal que enfrentará el jugador. Es importante recordar que el futbolista Marco Papa se puso a disposición de las autoridades en la Fiscalía de la Mujer, según confirmó el Ministerio Público. El pasado 6 de agosto se giró una orden de captura contra Marco Pablo Papa, sindicado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física. La denuncia contra Papa fue interpuesta por su exconviviente días después de que el futbolista fuera absuelto por una jueza de femicidio de los cargos que el MP imputó en su contra. El pasado 26 de julio, Papa fue detenido durante la madrugada por escandalizar en la vía pública y bajo aparente estado de ebriedad. Ese día únicamente fue juzgado por violar el toque de queda y se le devolvió la libertad con el pago de una fianza. Días más tarde, Andrea Aparicio, la exconviviente de Papa, denunció que el mediocampista nacional la había agredido físicamente. Incluso circularon videos en las redes sociales. Tras la denuncia, todo parece indicar que la situación dio un giro para el futbolista, quien enfrenta nuevamente una demanda por violencia contra la mujer.
Su nombre llegó a acaparar titulares años atrás, incluso por convertirse en uno de los jugadores legionarios, tras haber jugado en al menos 2 equipos de la MLS. Pero hoy se gana un espacio en el noticiero, pero no por buenas noticias. Bueno, de algo que no cabe duda, evidentemente, es que Marco Papa en las últimas semanas se ha convertido en una noticia. Y es una noticia polémica, porque estamos hablando, Sandy, de un ser humano, estamos hablando de un futbolista, de una persona que ha destacado en un deporte, pero también una persona que ha destacado lamentablemente como un ejemplo negativo en este rubro. Es el tercer caso de violencia en contra de la mujer por el cual es procesado, pero hoy la situación es completamente distinta para Marco Papa, porque hoy va a prisión preventiva. Efectivamente, Julio, y recordemos que también pasaron unos días en los cuales no aparecía Casi y un que mes. finalmente pues se entregó a la justicia recientemente. Eso es correcto, así que con este pequeño preámbulo veamos unos datos que hemos preparado definitivamente para usted. Y es lo siguiente, la situación jurídica de Marco Pablo Papa dio un giro de 180 grados, pues tras su entrega a las autoridades, en primer lugar, Sandy, fue ligado a proceso penal y en segundo lugar, se le dictó en audiencia de primera declaración auto de prisión preventiva. No tenía derecho jurídicamente a una medida sustitutiva o a una medida alternativa. Primero por el tipo de delito, que en este caso es de violencia en contra de la mujer en la manifestación física, que es el que le está imputando el Ministerio Público. Y luego por haber perdido cualquier beneficio de orden penal por la condición que todos recordaremos de encontrarse prófugo de la justicia hasta el día de ayer. Ahora, lo que algunas personas están cuestionando dentro de la sociedad guatemalteca es que haya sido enviado, como se le dice acá, ¿verdad?, en el argot chapín, a una cárcel VIP. Cárcel es cárcel y eso de VIP está bastante discutible, pero en este caso a Mariscal Zavala, que digamos que es la cárcel que brinda mejores condiciones de seguridad, de estadía y de alguna manera pues más beneficios, no sé cómo llamarle, más privilegios, porque muchas personas dicen que porque no fue enviado, como casi todas las personas en este país, al preventivo de hombres de la zona 18. Hay que recordar también el perfil, el tema de la seguridad y la situación que Papa puede en todo caso correr riesgo. Sea como sea, en cárcel, entre comillas, VIP, está ahora ligado a proceso y en prisión preventiva, Sandy. Yo quisiera que nos pudieras explicar un poco más, Julio, respecto a qué tipo o qué perfil de privados de libertad se encuentran en Mariscal Zavala, para ir comprendiendo un poco más entonces por qué es que algunos han criticado precisamente la decisión de enviarlo a este centro de detención VIP. Correcto, centro de detención VIP para el parámetro de Guatemala. ¿Por qué, Sandy? Lo que pasa es que Mariscal Zavala es una cárcel, primero es una cárcel extraña, ¿verdad? Porque la ley del régimen penitenciario dice que las cárceles en nuestro país son de orden civil y esta está dentro de un cuartel, literalmente dentro de las instalaciones del cuartel Mariscal Zavala. Ahí se rompe un poquito el tema del cumplimiento con la ley del régimen penitenciario. Bueno, un poquito bastante, te diría yo. ¿Qué es lo segundo que pasa? Aquí hay privados de libertad de alto perfil político. ¿Por qué político? Porque obviamente personajes, por ejemplo, como el expresidente Otto Pérez Molina, si tú lo llevas a una cárcel común y cualquiera, el sistema penitenciario no puede garantizar la seguridad de esta persona. Entonces, todos estos casos de alto perfil político prácticamente son llevados acá. Por eso es que se le llama una cárcel VIP, ¿verdad? Porque no están mezclados con mareros, no están mezclados con narcotraficantes, con otro tipo de personas y están en la seguridad de un reparo o un separo militar. Aquí es donde fue enviado Marco Pablo Papa. La gente dice, ¿por qué no ingresó al preventivo de hombres de la zona 18? Pongamos ese caso. Llega ahí y tendría que ser trasladado a uno entre el sector 1 y el sector 12, porque ni al 13 ni al 11 puede ir porque es del barrio 18. Pero entonces ahí, ¿cuál sería la situación de Papa? ¿Correría más riesgo todavía el tema de su vida por la talacha y otras cuestiones? Pues muchas personas dicen que no, algunos dicen que sí. La situación real es que ya vimos ayer, el control de las cárceles lo tienen los privados de libertad, hasta ahora que se está tratando de imponer cierto orden y cierto respeto. Entonces, bajo esa premisa, obviamente el juez contralor accedió a enviarlo a un lugar donde se pueda garantizar su seguridad. ¿Qué de diferente tiene este proceso, Julio, en el sentido que no es la primera vez que Marco Pablo enfrenta un juicio, que enfrenta esta situación jurídica y que, por ejemplo, recordemos en la última ocasión
que el juez dictó falta de mérito, y sí, no lo ligó a proceso. Hoy sí lo ligan a proceso. ¿Qué de diferencia hay cuando las acusaciones pues aparentemente son similares? Yo creo que aquí fue el criterio de la sana crítica razonada aplicada por el juez contralor en este caso. ¿Por qué? Porque hay una evidencia que es bastante contundente, que es el video que muchas personas han visto a través de las redes sociales, en donde se puede evidenciar una discusión y una pelea inclusive con grado de agresión hacia su novia en ese momento por parte de Marco Pablo Papa. Entonces, la evidencia que presenta el Ministerio Público es una evidencia contundente, una evidencia innegable. En este caso, para, digamos, mala fortuna de Marco Pablo Papa, la ley de violencia contra la mujer dicta que este tipo de delitos, con esta situación y con esta cuestión agravante, llamémosle así, de ser reincidente, es el tercer caso, pues ya no le da ningún beneficio penitenciario, y menos se lo da el hecho de haber estado prófugo. Entonces, yo creo que aquí lo que se está aplicando es simple y sencillamente el procedimiento de esta ley especial. Ahora sí, lo que cambió el escenario es para Papa, porque mientras se abre la fase de investigación, estará algún tiempo bajo resguardo. Seguramente sus abogados, y vamos a ver ya los otros datos, lo que van a pedir es una audiencia de revisión de medida para pedir precisamente una medida alternativa. Y hay más datos, Julio, para seguir ampliando precisamente este punto. Claro ¿Qué pasó que sí. Entonces? ¿Por qué ahora sí lo ligan a proceso? Claro que sí, Sandy. Primero, nos deja una pregunta este tema. En la anterior audiencia de primera declaración, donde tú ya la mencionaste, ¿por qué no se le ligó a proceso? ¿Y por qué no se le dictó en todo caso alguna otra situación penal? No, que lo que se hizo fue darle una falta de mérito. Eso habrá que aclararlo. Lamentablemente para el futbolista Marco Pablo Papa, su carrera deportiva, que ha sido destacada en el ámbito nacional, se ha visto manchada por episodios similares al que está pasando. Es de recordar que no es el primer proceso penal por violencia en contra de la mujer que enfrenta en Guatemala. De hecho, es su tercer caso, más un caso en Estados Unidos también. Importante en este caso penal de Marco Pablo Papa es pensar en un posible castigo penal, pero más que eso, lo que hay que pensar es también qué tipo de ayuda puede recibir Marco Pablo Papa para que pueda cambiar esta conducta. Porque si no, al salir de prisión, eventualmente, si es que lo condenan, va a volver a hacer lo mismo. Efectivamente, Julio, porque obviamente ya es un patrón que se está siguiendo, porque Correcto. ya se han dado varias situaciones similares y entonces vuelve a sumar una. Entonces es necesario también que dentro de la resolución que se pueda dar se incluya algún tratamiento o algo, porque pues habrá que determinar con expertos. Yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero pues estos profesionales pueden determinar precisamente cuáles son esos comportamientos que pueden llevar y que incluso se podrían convertir en un verdadero peligro si no se controla. Exactamente, y esa es la clave de este caso, así que nos quedamos con esa reflexión, Sandy, muy buena para finalizar el tema, mientras nosotros vamos a la pausa, así que no cambie porque somos a la medida. Y es que definitivamente para nosotros es un gusto tenerlo acá de vuelta en A la Medida. Una cosa le voy a decir para que lo tengamos bien claro. Los martes y los jueves, el Congreso de la República celebra sesión plenaria, es decir, la reunión, en teoría, de los 160 diputados. Bueno, pues hoy martes, precisamente para esa sesión plenaria, no se logró acordar la orden del día. ¿Qué es el orden del día? Es la agenda a desarrollar. Por lo que después de más o menos una hora de estar tratando de ponerse de acuerdo y llegar a consensos, simple y sencillamente decidieron los diputados, al no obtener los mismos, cancelar esta reunión. ¿Qué le parece? Vea la información. Bueno, tenemos que entender que hay técnicas parlamentarias que son aceptables dentro de un Congreso como las que se dieron el día de hoy. El juego de los números, obviamente el tema de las Cortes es el tema más importante en este momento y creo que es el momento en que todos debemos reflexionar de que tenemos todo un trabajo de iniciativas que están pendientes de leerse y de aprobarse. Nosotros lamentamos mucho que se pierda la oportunidad de avanzar con temas como los que estaban agendados el día de hoy, como el tema de la Universidad de San Carlos, que es muy importante para que puedan construirse sedes departamentales, el tema de la reforma al crédito hipotecario nacional, que tiene que ver con que los fondos que les pusimos a ellos puedan llegar a los adultos mayores. Hay una gran cantidad de adultos mayores que no están recibiendo esos recursos por falta de trabajadoras sociales. Solo tienen 7 para todos los 200
230 municipios. Y también temas como, por ejemplo, el del adulto mayor que ya mencionamos, y que todo esto se deje a un lado solo por un interés de querer subir algo que ya se acordó en jefes de bloque. Sin embargo, como repito, es parte de las técnicas parlamentarias que obviamente se pueden utilizar. Y hoy en un juzgado se suspendió la audiencia donde se conocería si 2 exmilitares, militares retirados, podrían optar a un beneficio de arresto domiciliario. Entérese los motivos por los cuales se suspendió la audiencia. En este caso penal llamado Creonpaz, según una investigación del Ministerio Público, los militares retirados Benedicto Lucas García, Raúl Oliva y otros cometieron violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala. En el juzgado A de mayor riesgo se discutiría la petición de la abogada Karen Fischer que Lucas y Oliva fueran beneficiados con arrestos domiciliarios. Sin embargo, la representante de la Fiscalía y los querellantes se opusieron y pidieron suspender la diligencia, alegando que Fischer no es la abogada titular de los procesados en el caso penal. La propia judicatura me dijo que no asistiera, eso no implica que no se pueda dar a cabo la audiencia, porque para mí eso sería, sí, una grave violación al derecho de defensa, porque ellos tienen derecho a la salud y a la vida, que lo contempla nuestra Constitución Política de la República. La jueza del proceso, Claudette Domínguez, resolvió suspender la diligencia, advirtiendo que los procesados tienen derecho a pedir el otorgamiento de un arresto domiciliario, pero se debe establecer si los militares retirados le otorgaron a la abogada Karen Fischer la autorización para defenderlos en los tribunales de justicia. A mi juicio es pertinente que estén presentes los abogados defensores al momento que se haga su petición, ¿verdad? Por eso lo estoy aclarando. No le estoy denegando el derecho que se pronuncie ante juez competente. Considera la judicatura en primer lugar y resuelvo de esta manera, que declaro por lugar de recurso, se deja sin efecto lo resuelto anteriormente, por considerar que se deben de garantizar las formalidades de un proceso penal, garantizar el derecho consagrado a la defensa que le asisten a ambos coprocesados. Si los elementos castrenses retirados Benedicto Lucas García y Raúl Oliva confirman que la profesional de derecho Karen Fischer los puede defender, la audiencia para analizar si podrían ser beneficiados con una libertad condicional se podría celebrar la próxima semana en el juzgado A de mayor riesgo. Gracias por su sintonía, lo esperamos mañana. Que descanse, feliz noche. Chao.